La Eucaristía, Jesús, amor multiplicado para todos. Ya hemos venido reflexionando sobre un punto importante y es el por qué el Señor Jesús se ha quedado bajo las especies de pan y de vino. Cosa inusual, pues, porque para las comidas de Jesús durante el tiempo en que vivió históricamente, pues el Señor Jesús solía compartir la comida con muchas gentes, con pobres, con ricos, con marginados, con todo tipo de personas. Jesús entró en comunión. Es la primera, la comunión humana que se expresa a través de estos signos, y a la vez después la comunión, como la va a entender Jesús, como entrega total hacia sus discípulos para que ellos continúen la labor que Él ha iniciado. Así que por esta razón entramos directamente a esta reflexión. Después de celebrar dos solemnidades después de comunión, la comunión eclesial suscitada por el Espíritu a partir de Pentecostés y la comunión trinitaria como vértice, modelo y fundamento de la comunión eclesial, celebramos en el próximo domingo la comunión eucarística con Jesús. Esta celebración, después del cuerpo y de la sangre del Señor, también llamada del Corpus Christi o Corpus Domini, del cuerpo del Señor, nos sitúa una vez más en el plano de la amistad con Jesús y nos invita a tomar conciencia del hecho de que esta amistad tiene una dimensión sacramental que se realiza en el misterio eucarístico que el mismo Jesús instituyó. Fue Jesús mismo quien dijo de qué manera permanecería en medio de sus discípulos y cómo continuaría la comunión comenzada en el discipulado de los caminos de Galilea, el cual tuvo su culmen en el amor total expresado por el Maestro con los brazos abiertos en la cruz. Por eso, en nuestra celebración hacemos también una profunda confesión de fe y agradecemos en inmenso tesoro que Jesús ha puesto en nuestras manos, con el Papa Benedicto XVI, que escribió en Sacramentum Caritatis en el numeral 1. Sacramento de la caridad, la Santísima Eucaristía, es el don que Jesucristo hace de sí mismo, revelándonos el amor infinito de Dios por cada hombre. En este admirable sacramento se manifiesta el amor más grande, aquel que impulsa a dar la vida por los propios amigos. En el sacramento eucarístico Jesús sigue amándonos hasta el extremo, hasta el don de su cuerpo y de su sangre. ¡Qué emoción debió embargar el corazón de los apóstoles ante los gestos y palabras del Señor durante aquella cena! ¡Qué admiración ha de suscitar también en nuestro corazón el misterio eucarístico! Son palabras textuales de Sacramentum Caritatis en el numeral 1. Cada año, uno de los evangelios nos ayuda a profundizar en el misterio eucarístico desde su propia perspectiva teológica y catequética. Así, a la luz de la misma palabra del Señor, vamos comprendiendo poco a poco el fundamento de las implicaciones de la comunión con Jesús, significada en la Eucaristía. La celebramos agradecidos y nos comprometemos con ella. Este año lo hacemos con el evangelista San Lucas. ¿Cuál es el horizonte espiritual de nuestro evangelista Lucas? Es la comunidad de Jesús, cómo encuentra su identidad en Eucaristía. La importancia y la centralidad de la celebración eucarística se percibe claramente
en el énfasis en el que el evangelista Lucas hace de ella, instituida por el mismo Jesús en la última cena, la celebración gozosa de la mesa del pan partido y la copa compartida en un ambiente gozoso por los discípulos de Jesús. Es la respuesta al mandato de Jesús: haced esto en recuerdo mío. Después de la ascensión de Jesús, la comunidad de los discípulos se une a través de la cena con Jesús resucitado, quien está presente en la Eucaristía y así cumple su mandato. Así lo vemos, por ejemplo, en Hechos 27, donde en el primer día de la semana Pablo comparte con la comunidad de Troade a la Eucaristía, estando reunidos, dice, para la fracción del pan. Yéndonos a los orígenes de la Iglesia, cuando observamos el comportamiento cotidiano de la Iglesia Madre de Jerusalén, vemos que se dice que los cristianos acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones, Hechos 2:42. Y también que partían el pan por las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón. Si la comunidad hace de la mesa compartida una costumbre identificable e identificadora, es porque ésta proviene del mismo Jesús. El Maestro, como nos lo muestra el Evangelio de San Lucas, se reunía con frecuencia con diversas personas en torno a la mesa a lo largo de su misión. En el Oriente Antiguo, las comidas eran expresión de convivencia, de paz, de alegría, de confianza mutua y de comunión. En torno a la mesa se tejían y se tejen hoy las relaciones comunitarias. En el Evangelio leemos 6 pasajes de banquetes que son particularmente significativos, y esto sin contar parábolas y dichos de Jesús en los que el tema se recalca. Los 6 banquetes se realizan con pecadores, según San Lucas en 5:29 al 32, y hay un resumen en 15:1 al 2, con el fariseo Simón y de fariseos y legistas, con uno de los jefes de los fariseos, y la disciente cena con un pueblo entero. Este es el relato que leeremos el próximo domingo. Se nota que la mesa es el escenario más frecuente e importante de la enseñanza de Jesús. Sus adversarios notan esto y lo critican. Ahí tienen a un comilón y un borracho, así se expresaban de Jesús. El hecho de que Jesús comparta estas comidas con personas marginadas, con publicanos, con pecadores y mujeres, que lo haga tanto con sus amigos como con sus enemigos, que lo haga en privado pero también en público, que cene con unos pocos pero que también amplíe su mesa a todo un pueblo, todo ello muestra que el reino de Dios está abierto para todos. En la mesa con Jesús se hace la experiencia del reino que comienza aquí y se consuma en la comunión eterna con Dios. De manera especial, los relatos de la multiplicación de los panes y de la cena en Emaús le hace eco al de la última cena, en la cual expresa el sentido último de su misión. No es sino mirar cómo se repiten, si bien con alguna ligera variante, los 4 verbos que encontramos en estas expresiones. Toma el pan, da gracias, parte el pan y lo entrega. Son las 4 palabras que encontramos para la celebración de la Eucaristía. En torno a estos movimientos se proclama la doble verdad de la Eucaristía. 1, que Jesús está allí presente.
Él se identifica con el pan y el vino, haciéndolo su cuerpo entregado y su sangre derramada por amor en la cruz. 2. Que en la comunión con su cuerpo y con su sangre, Jesús invita a sus discípulos a sellar con Él una nueva alianza. Nueva alianza en mi sangre, lo afirma Jesús en Lucas 22:20. Una nueva manera de ser comunidad a partir de la inmensa y sólida comunión con su persona y su misión. En este contexto amplio podemos decir que el relato de la multiplicación de los panes relata con sabor eucarístico mesa de Jesús en medio de su ministerio en la mesa del Mesías, la mesa de la esperanza. Profundizando el relato de Lucas 9, 11, 17, hagamos pues su lectura. Dice el texto: pero las gentes lo supieron y lo siguieron, y él acogiéndolas les hablaba acerca del reino de Dios y curaba a los que tenían necesidad de ser curados. Pero el día había comenzado a declinar y acercándose los 12 le dijeron: despide a la gente para que vayan a los pueblos y aldeas del contorno y busquen alojamiento y comida, porque aquí estamos en un lugar deshabitado. Y él les dijo: dadles vosotros de comer. Pero ellos respondieron: no tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta gente. Pues habían como 5,000 hombres. Él dijo a sus discípulos: haced que se acomoden por grupos de unos 50. Lo hicieron así, hicieron acomodarse a todos. Tomó entonces los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, pronunció sobre ellos la bendición y los partió, y los iba dando a los discípulos para que los fueran sirviendo a la gente. Comieron todos hasta saciarse. Se recogieron los trozos que les habían sobrado, 12 canastos. Veamos el contexto de la multiplicación de los panes. Cuando los apóstoles regresaron, dice, les contaron cómo habían hecho. Y él, tomándolos consigo, se retiró aparte hacia una ciudad llamada Betsaida, pero las gentes lo supieron y lo siguieron. Y él, acogiéndolos, les hablaba acerca del reino de Dios y curaba a los que tenían necesidad de ser curados. Observemos atentamente 4 datos iniciales de este hermoso pasaje. Estos datos son claves para captar la profundidad de las acciones de Jesús con los panes y los peces a favor de la gente. Primero hablamos del regreso de la misión de los apóstoles. Al comienzo, el evangelista nos hace una ambientación del lugar. Después que los apóstoles regresan de la misión, Jesús se va aparte con ellos a Betsaida. A diferencia del relato que conocemos en Marcos, Jesús va en busca del mundo urbano. El lugar es un lugar deshabitado, dice el texto. Si bien el milagro se va a realizar en un lugar deshabitado, la mención de Betsaida coloca en un mismo contexto el milagro de la multiplicación de los panes y la confesión de la fe de Pedro. De hecho, el reconocimiento que el apóstol hace de Jesús como Mesías o Cristo de Dios proviene finalmente de la comprensión del sentido de este milagro revelador de la identidad del Maestro, aunque en esta ciudad, valga la anticipación, también se dará un fuerte rechazo de Jesús. Es el signo de contradicción. El encuentro con Jesús. La escena está construida de una forma curiosa. Es como si llegaran los invitados. Jesús no está escondiéndose de la gente, más bien les está esperando y se dedica a acogerla, a recibirlos bien. Miremos cómo al comienzo hay una inversión de roles. Ya el Evangelio nos ha enseñado que la gente busca a Jesús. Cuando regresó Jesús, dice, le recibió la muchedumbre
pues todos le estaban esperando. Lo mismo parece suceder ahora en los alrededores de Betania. El escenario comienza a poblarse con multitudes que saben dónde está y lo siguen, pero sorprende que esta vez es Jesús quien se ocupa de la acogida. Acogiéndolos les hablaba del reino de Dios y curaba a todos los que tenían necesidad de ser curados. Así que la atención se encuentra en dos aspectos. La acogida de Jesús les ofrece, dice, acogiéndolos, pero la predicación del reino de Dios les hablaba del reino de Dios. He aquí la palabra clave. Los dos primeros dones, Jesús ofrece el pan de su palabra y de la salud. La enseñanza parece ser extensa, hablaba, dice el texto, el tema es el mismo que predicaron los 12 apóstoles durante la misión que acababan de terminar. Los envió a proclamar el reino de Dios y a curar. Las curaciones también tienen un tiempo extendido. Curaba, que son signo concreto del acontecer del reino, para que aquellos que tienen necesidad, ya lo había dicho Jesús, no necesitan médicos los que están sanos, sino los enfermos. La cumbre del servicio de Jesús, el tercer don. ¿Cuál es este tercer don? Pues bien, la nueva necesidad de una nueva solución. La nueva necesidad es que la gente tiene hambre. Y esta solución la deben dar los apóstoles, son los primeros indicados, pero ellos se sienten incapaces, por eso le dicen a Jesús, aquí tenemos 5 panes y 2 peces. Así que el servidor es Jesús, quien ahora, con esto que le han presentado, él realiza el milagro de la multiplicación de los panes. Dice, hagan que se acomoden en grupos de unos 50, comunidades grandes. Así lo hicieron y luego recibieron el alimento necesario. Así que la gente recibe el alimento y queda satisfecha. Jesús entonces toma los 5 panes y los 2 peces y les da de comer a tantas gentes. De esta manera pues se da la satisfacción total. Escucha de la palabra por la predicación del reino y realización de la entrega del alimento, que es más adelante, pues esto es figura de la Eucaristía y por eso lo celebramos de esta manera, la multiplicación, la presencia de Jesús sacramentado en las especies sacramentales. Él nos da primero el pan de la palabra y enseguida nos da el alimento de su cuerpo y de su sangre. No faltemos pues a la Eucaristía, pues es sumamente importante alimentarse de los 2 panes de vida. Algunos han optado simplemente por la palabra, pero la palabra es el primer plato, el segundo es el más importante, el que es comulgar a Jesucristo en la hostia consagrada. Gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad.